Bueno, efectivamente el tutorial anterior se hizo muy largo, así que lo voy a cortar en dos, como mínimo. Y bueno, en esta segunda parte vamos a ver entonces cómo hacer para levantar este archivo en Python. Como se dieron cuenta, en la parte anterior usamos solamente NumPy y Matplotlib. Y Pandas lo importamos, pero no lo usamos para nada. Bueno, ahora lo vamos a usar. Tengan en cuenta que además de estas tres librerías, lo otro que vamos a necesitar va a ser un programa para leer Excel que ya que necesita pandas, ¿okay? Que se llama XLRT. Que en el caso de tener Jupyter, perdón, Anaconda ya viene instalado, y a veces en Python hay versiones, las de Python, que Python 3, en las que también viene instalado. Pero me pasó, por ejemplo, cuando estaba haciendo para el mismo ejemplo, pero en el celular de Android, que es que me pidió instalar este programita. Entonces, eh, porque no venía preinstalado. Entonces, simplemente para instalarlo, de vuelta, pip3 install y el nombre que es XLRD. Digo porque puede ser que se queje, que yo lo que voy a explicar ahora no funcione, pero es porque falta este programita. Bueno, vamos entonces, ¿cómo hacemos para levantar este archivo? Bueno, perfecto. Entonces yo tengo este archivo que tiene eh, dos carillas distintas, R1 y R2. Y se llama lab3 resorte datos.xlsx, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es descargarlo y guardarlo en la misma carpeta en la que yo tenga el archivo de Python con el que estoy trabajando. Fíjense, acá yo ya lo hice, ¿sí? Vean, estamos trabajando en el archivo graficando.ipynb y al lado tengo el archivo este descargado, ¿sí? De datos. Si usted lo tiene en otra carpeta y cuando lo tratemos de levantar no lo va a encontrar y se complica la tarea de decirle cómo buscarlo. Y ahora se va a entender bien por qué que no lo va a encontrar. Bueno, entonces simplemente guárdenlo en la misma carpeta en la que están trabajando para evitar problemas a esta altura. Bueno, entonces el primer paso es decirle justamente eh, dar la ubicación de este archivo. Entonces vamos a introducir una variable que sea filepath, o sea, la ubicación del archivo. Y esta variable tiene que ser una string, un conjunto de caracteres, que tiene que ser la ubicación de mi archivo. Por default, Python lo que va a hacer es suponer, si yo doy solamente el nombre, va a suponer que estoy en la misma carpeta que en la que estoy trabajando. O sea, por default va a tomar la carpeta donde se encuentra como la carpeta donde va a buscar los archivos. Por eso les digo que tienen que poner el archivo guardarlo en la misma carpeta que el archivo de Python que están trabajando. Entonces, en este caso, bueno, se llama lab3 resorte y no se olviden de poner la extensión. Fíjense que si yo ahora esto lo corro, ya está, ya existe esta variable y puedo imprimirla. ¿Sí? ¿Mm? Bien, y ahora entonces vamos a usar pandas. Pero lo primero que hay que hacer antes de usar pandas para abrir este archivo es efectivamente decirle a Python que lo abra. ¿Cómo hacemos? Bueno, voy a escribir una oración y después explicar bien qué es lo que hace. Entonces vamos a poner with open paréntesis path as archivo puntos. Ok, acá tenemos tres palabras claves: with, open y as. ¿Sí? As ya sabemos lo que significa, le cambia el nombre a todo esto que venga acá, a lo que me genere esto acá atrás. Y lo voy a llamar archivo. O sea, lo que sea que pase acá, lo voy a llamar archivo. Open hace
justamente lo que dice la palabra, que es abrir. Entonces acá lo que estoy diciendo es abrir el archivo que se encuentra en esta ubicación. ¿Con qué formato? Con el formato para leer la vez de bits, pero no importa. Pero es básicamente para leer, la R de read, ¿ok? Entonces, abrí el archivo que te encuentres en este camino para leer. Fíjense que esto va a andar, no hace nada porque le dije que no haga nada, pases para que no haga nada. Pero lo que les quiero mostrar es que yo podría haber puesto esto, o podría haber escrito directamente cuál es la ubicación del archivo y esto va a andar exactamente igual. Lo que pasa es que si yo tuviese un archivo muy largo, que es un choclo enorme, entonces esto es mucho más prolijo de hacer. Y la pregunta ahora es, ¿qué hace esta palabrita mágica acá, with? Bueno, with me crea un bloque. En este caso, si ustedes se dieron cuenta, yo puse 2 puntos, enter, y me generó una sangría. No me llegó el cursor con sangría, no me lo llevó acá abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo with es, lo que sea que vayas a hacer acá adelante, ¿sí? Hacelo en este bloque que viene a continuación. Entonces, básicamente yo acá puedo poner un montón de comandos, ¿no? Cosas, comandos, bla bla bla. Y todo esto se ejecuta bajo esta condición, de que yo haya abierto este archivo. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que le estoy diciendo a Python es, hace todas estas cosas, todos estos comandos, con este archivo que encontrás acá abierto, ¿sí? Y después cerrar el archivo. Y esto es re importante, porque si yo no pusiese with open, bla bla bla, la otra forma de hacerlo es decir open, bla bla, sí, abrir el archivo, cosas, comandos, y después poner close, bla bla, ¿ok? El archivo, ¿sí? Pero claro, esto no es, de nuevo, hacerlo de esta manera es más fácil, es más simple, es más conciso, y es más prolijo. Ok, entonces se entiende. Entonces, yo lo que estoy diciendo acá es, con el archivo abierto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, de vuelta, definir una variable que sea datos. Y entonces acá sí vamos a llamar a una función de la librería pandas que se llama readExcel, ¿sí? De vuelta, estoy diciendo pandas readExcel. El primer argumento que hay que pasarle es el archivo que querés leer. En este caso, archivo, el archivo que estamos abriendo. Lo otro que le tenemos que pasar, si ustedes se acuerdan, fíjense que yo no quiero tener esta... Ah, perdón, lo primero que tengo que pasar es cuál de las dos hojas voy a leer. Entonces, la que voy a leer es spreadsheet, no, sheet name, sheet name, se llama R1, entonces le paso R1. ¿Qué otra cosa? A ver, lo otro que le vamos a pasar es que saltee justamente la hilera 1, porque no me interesa, porque esto no hace a mis datos, o sea, lo escribí porque digo, para acordarme que tengo esto. Entonces para eso lo que ponemos es skip rows, y ojo con los espacios ahí, tiene que estar, esto no va a andar, ¿ves? Esto se va a quejar, fíjense, si yo hago esto, bueno, no se anduvo, bueno, no debería. Bueno, por las dudas, a veces no le gusta. No pongan espacios entre el igual y el valor. Entonces, a skipStroke le voy a poner, hay que pasar una lista. De vuelta, a estos objetos que habíamos visto antes, estas listas. Y la que quiero que salte es la primera. Pero la primera en Excel es la
es la row 0, el índice 0 en Python. Python siempre arranca desde 0, no arranca desde 1. ¿Okay? Entonces le digo salteate esta. Y además quiero que mi encabezado sea acá la línea 2. ¿Okay? Pero la línea 2, si yo me salteo la primera línea en Excel, la línea 2 va a ser la primera línea que lea. Y como dijimos, el índice de la primera línea en Python es el índice 0. Entonces, índice 0. ¿Sí? Y ya está. Entonces, ahora fíjense. Yo cargué toda esta información, la información de toda esta hoja, en mi variable datos. Y se cerró el archivo. El archivo este que llamé archivo se cerró. Entonces ahora yo tengo datos y puedo ver qué tengo en datos. Fíjense que si pongo print datos, fíjense que me cargó la masa, la longitud, el error y demás. Entonces ahora yo puedo acceder simple a estos datos llamando a las distintas, llamando a las columnas por su nombre. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer el mismo gráfico que hicimos antes, este mismo, pero vamos a usar las variables nuevas, ¿sí? Entonces, el error en la masa, ¿qué va a hacer? Va a ser datos. Y para acceder a la columna de datos que queremos, en este caso sería el error en la masa, abrimos corchetes y entre comillas, porque es un nombre, es un conjunto de caracteres, ponemos el error en la masa. ¿Sí? Es un nombre, ahí está, punto. Y para la longitud, lo mismo. ¿Sí? Error en la longitud, ahí está. Y ahora, si yo quiero graficar X de vuelta, que era la masa, entonces pongo X es datos, masa, y es datos, longitud. ¿Está bien? Entonces acá simplemente puedo borrar esto, puedo borrar esto. Fíjense si esto anda. Y sí, efectivamente me genera el mismo gráfico. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? Que es más fácil, o sea, no tengo que preocuparme de abrir un archivo y demás. Bueno, primero que nada que en general no tenés un total de 20 datos para cargar, sino que tenés un montón más, o sea, puedes tener desde miles hasta millones, o miles de millones, y obviamente no vas a estar pasando los datos uno por uno. Lo otro es que muchas veces tampoco puedes acceder, o sea, no tenés los datos de manera directa como para que los puedas cargar a mano y realmente no te queda otra que levantar un archivo. Y bueno, y además, obviamente que un archivo es mucho más fácil que mover y es más prolijo hacer todo esto. Bueno, ahora esto concluye lo que sería el tutorial para Jupyter, los notebooks o para llevarlo a cabo en la PC, porque de vuelta, o sea, si lo están haciendo con un editor de texto, cambiarán cómo hacen para ejecutar, para correr el código, pero la sintaxis es exactamente la misma. Lo que voy a agregar es cómo hacer esto mismo de levantar el archivo, guardarlo y graficar desde el celular. Eso es lo próximo que se viene ahora. Así que, bueno, como les decía, ahora lo que vamos a ver es cómo hacer para graficar los mismos datos siguiendo la misma receta que hicimos recién, de la misma manera como lo logramos hacer en Jupyter Notebook, pero esta vez desde su teléfono Android. Les reitero que vamos a usar esta aplicación, o sea, yo voy a usar PyDroid 3. Y bueno, si la abro, entonces acá lo que tengo es el mismo script, básicamente, digamos que utilizamos en Jupyter Notebook para imprimir
el gráfico de la masa versus la longitud versus masa. Y la única gran diferencia con respecto a el caso del Jupyter Notebook y de acá de Android va a ser la ubicación del archivo. Y de hecho es acá donde se encuentra la dificultad de usar Python. Pero bueno, te voy a mostrar cómo hacer para descargarse el archivo al celular y para guardarlo en algún lugar que Python pueda ver. Antes de avanzar, déjenme recordarles que, y lo voy a escribir, van a necesitar instalar, o sea, cuando ustedes instalan Matplotlib y Pandas desde el menú, viste que van a pip y acá instalan las librerías, también van a necesitar instalar la librería XLRD. Yo la voy a tener acá, ya está instalada, pero si no se va a quejar, ¿ves? Acá abajo, esta de acá abajo, XLRD. Se va a quejar porque esa es necesaria para levantar archivos de Excel, ¿ok? Y lo usa Pandas, como pueden ver acá. Entonces, también tienen que instalarla. Bueno, entonces veamos cómo hacemos para descargar el archivo. Lo primero que les quiero mostrar es que yo tengo una carpeta que me creé. Fíjense que si van entonces ahí yo ahí ahora aprieto la carpetita, el botón de la carpeta, voy a abrir y acá tenemos estas cuatro carpetas, ¿no? Root, Home, la última carpeta abierta y la carpeta de almacenamiento interno. Ok, si van ahí, yo acá mismo me creé una carpeta nueva que no lo voy a volver a crear, que es Python y está por acá. Ok, en esta carpeta guardé el archivo de Python que les mostraba al principio, que es donde el ejecutable, y guardé y creé una carpeta que es datasets, que ahí ven tengo el archivo de mis datos en formato de Excel. Entonces el objetivo va a ser que ustedes se creen o digamos que almacenen este archivo en la misma carpeta o en una carpeta interna, como es este caso, pero junto con el archivo del script lab3.py en mi caso, pero de la misma manera como hicimos con el Jupyter Notebook, que yo les dije tienen que estar los archivos en la misma carpeta. Bueno, es la misma idea, pero hay que tener más cuidado. Entonces, bueno, lo primero es ver lo siguiente. Yo tengo el archivo de Google Sheets, que no es formato de Excel, así como está, no es un formato de Excel y está guardado, o sea, este archivo por ahora viene en mi Google Drive, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer, que lo pueden hacer desde la computadora o del celular, primero les muestro desde la compu, es transformar este archivo en un archivo de Excel, formato Excel. Entonces, lo que hacen es, vienen archivo, descargar y acá eligen Microsoft Excel, o sea, .xlsx. ¿Okay? Entonces, si hacen eso, yo ahora les muestro el celular, que también se puede hacer. En este caso, acá lo tengo el archivo, este es el mismo archivo. Vienen al menú, arriba, a la derecha, y van a compartir y exportar. Y ahí elige un guardar como Excel, aceptar. ¿Okay? En este caso lo cancelo porque ya lo tengo. Una vez que ustedes tengan eso, van a tener entonces en la carpeta donde viva ese archivo, van a tener entonces el archivo de Google Drive, perdón, de Google Sheets, y van a tener el nuevo archivo que es el archivo de Excel.
Fíjense que yo acá estoy ingresando a Google Drive desde mi celular. Entonces lo que hacen es descargan este archivo de Excel a su celular. Para eso, pues, vienen acá al menú y descargan. ¿Sí? Bueno, una vez que lo descargan, este archivo les va a aparecer en su carpeta de descargas. ¿Sí? Como pueden ver, está acá. Entonces yo lo que voy a hacer es moverlo a la carpeta de Python. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, seleccionamos el archivo, vamos al menú, vamos a mover a, y acá nos va a pedir elegir una carpeta. Entonces voy a ir a este menú, voy a ir a almacenamiento interno. Acá tengo todas las carpetas de almacenamiento. Voy a ir a Python. Y fíjense que ya lo puedo guardar directamente acá. O puedo guardarlo incluso en datasets, ¿sí? Que es donde lo guardo yo. Y acá finalmente apretan mover. Yo lo voy a cancelar, pero bueno, simplemente eso lo va a mover el archivo ahí. Y ahora ya está, estamos nuevamente en nuestro archivo de Python. Lo que falta hacer es justificar por qué tiene esta forma la ubicación del archivo. Bueno, para que vean la forma de darse cuenta de dónde es que está, cómo se comunica Python con el sistema de archivos, lo que tienen que hacer es venir al menú, y acá fíjense que tienen una ventana que es una terminal. Entonces abro la terminal y se abre una terminal de Linux, ¿sí? Entonces en esta yo puedo poner el comando ls para hacer que me genere una lista de todas las carpetas que tengo. Y si ustedes se fijan, entre estas carpetas tengo la carpeta de descargas, pero también tengo la carpeta de Python acá arriba. Entonces yo me puedo ir a esa carpeta usando cd y escribiendo el nombre de la carpeta, Python. Nuevamente veo que tengo mi conjunto de datos, perdón, mi carpeta de datos y mi archivo. Vamos a ver qué hay en la carpeta de datos. Datasets. Y acá veo que tengo el archivo que quería ver, ¿sí? El archivo de... Entonces, para ver... vamos a hacer un par de enters. Para ver dónde es que está, cuál es la dirección de este archivo, que es la que le tienen que pasar, tienen que escribir como ubicación, escriben el comando pwd, ¿sí? Y acá está. Esto acá, todo esto, es lo que yo escribí en el script de Python. Fíjense. Barra storage barra emulated 0 Python, ¿sí? Y listo, ahora ya está. Ustedes en realidad pueden, como les decía, no hace falta que se creen esta carpeta de datasets. Pueden almacenarlo directamente ahí mismo al lado de este archivo y también lo van a encontrar. Fíjense que si ahora yo corro el script, esto me va a generar el mismo plot que teníamos antes, ¿sí? En fin, eso entonces. Ok, lo que me falta decir es que bueno, se puede guardar, pueden almacenar, guardarlo, apretando el botón de guardar. O también lo que pueden hacer es a mano. Lo que tienen que hacer es, en vez de poner plt.show, ponen plt.savefigure y entre comillas prueba.png. Si lo corren, parece que nada, anduvo. Y ahora pueden ir a la carpeta y ven que tienen el archivo de prueba.png, que es básicamente la imagen. Así que bueno, eso concluye el episodio 1. En el próximo veremos cómo hacer para ajustar una rueda. Nos vemos.